Hola chicos, soy su profesor del área de matemática, Josué Calcaño Paredes. Y en esta oportunidad estaremos con ustedes hablando sobre el tema de numeración. El objetivo de esta clase es conocer las propiedades de la adición de los números enteros. Tenemos que saber qué son los números reales. Bueno, son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. En pocas palabras, cualquier número real está comprendido entre menos infinito y más infinito y podemos representarlo en una recta real. Los números reales son el conjunto universal. Dentro de ellos podemos encontrar los racionales y los irracionales. Los racionales son todos los números que son susceptibles a ser expresados como una fracción, es decir, como el cociente de dos números enteros. Y un número irracional es un número que no se puede escribir en una fracción, es decir, el decimal sigue para siempre sin repetirse. Por ejemplo, como tenemos aquí el número pi, que es un valor irracional. Ahora chicos, continuaremos explicando la suma con números enteros. En la forma interna tenemos a más b, que donde a pertenece a los números enteros. Ahí aparece un ejercicio parecido, simbolizando a como 3 y a b como menos 5, donde a pertenece a los enteros. Las propiedades son asociativa, conmutativa, el elemento neutro y el elemento opuesto. La propiedad asociativa, en pocas palabras, lo que quiere decir que si yo tengo tres números, si yo sumo tres números de un lado, aunque yo cambie el orden de esos números al otro lado, será el mismo valor, el mismo resultado. Por ejemplo, tenemos la fórmula a entre paréntesis, a más b más c es igual a más entre paréntesis b más c. En este ejemplo le da los valores a que es 2, valores a b que es 3 y valores a c que es menos 5. En la otra parte lo que hace es así mismo que cambia el orden. Entonces, al yo alterar el orden de la suma, no altera el resultado. Por lo tanto, debo de concluir que el resultado 0 es igual a 0. En la propiedad conmutativa, que se utiliza también para la suma, quiere decir que si yo tengo a más b es igual a b más a, es lo mismo. En nuestro diario vivir lo podemos ver que si Juan es hermano de Pedro, entonces concluimos que Pedro es hermano de Juan. Eso se puede aplicar en la vida diaria, la propiedad conmutativa. Todas se pueden aplicar, pero esta es la que más podemos ver. También podemos ver la existencia del elemento neutro. Para la suma, el elemento neutro es el 0. Su fórmula entonces es a más 0 es igual a a. El elemento neutro es el elemento que no afecta al número inicial. Por ejemplo, tenemos menos 5 más 0, como el 0 es el elemento neutro, no afecta al menos 5, por lo tanto es igual a menos 5. Si nos dirigimos a la multiplicación, aunque en este caso no en esa parte que estamos trabajando, el elemento neutro es el 1. También tenemos aquí el elemento opuesto. El elemento opuesto es el número, pero a su signo contrario. Por ejemplo, la fórmula, tenemos aquí a más menos que el inverso es igual a 0. Entonces podemos concluir que si tenemos un número y le buscamos su inverso, el resultado debe de dar 0. Pero ojo con esto, el inverso de un número es el mismo número. Hay que tener ojo con eso.
Ahora bien, ahora pasaremos con un ejercicio de identificación de números racionales o irracionales. Por ejemplo, nos da una fracción, una suma de fracciones. En la primera parte lo que hacemos es reducir, como vemos que el 15 tiene tercera, que es 5, y que el 12 tiene tercera, que es 4, reducimos la fracción en 3. En el otro caso sabemos que tiene segunda, que es 7, y segunda, que es 1, entonces 7 entre 1 podemos decir que es 7. Ahora bien, sabemos que hay un 1 invisible que se encuentra debajo, que es el denominador del 7. Entonces pasamos a multiplicar. 5 por 1 da 5. 4 por 1 da 4. Aquí está. Y 5 por 7 da 35. También se puede decir que en este caso escribimos todos los numeradores encima del denominador común. Luego lo que pasamos es a sumar, que es 35 más 4, que es 39, entre 5. Ahora bien, cuando hacemos la división, nos damos cuenta que da como resultado un 7.8. ¿Cómo podemos llegar que es un número racional? Bien, cuando multiplicamos 7.8 por 5, nos damos cuenta que da un 39. Y como el 39 pertenece a los números enteros, a los números naturales, podemos concluir que es un número racional. Ahora bien, nos pide resolver este siguiente ejercicio. En primer lugar, lo que hacemos es que vemos que hay una división por el mismo, y sabemos que cualquier expresión dividida entre sí mismo da como resultado un 1. Lo que hacemos entonces es que sustituimos esto aquí. El 7 entre 7, un 1. Luego, lo que hacemos es que elevamos el 3 a su cuadrado, que es 3 por 3. En este caso, aquí está, que es 9. Luego, lo que hacemos es que le buscamos raíz cuadrada a 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Esa raíz cuadrada es un número que multiplicada por ella misma da ese resultado. 6 por 6, 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 es 6. Luego, aquí lo que hacemos es que dividimos, como hicimos en el 7, cualquier número dividido entre el mismo da como resultado un 1. Y como es división, lo que hacemos es que lo alteramos. Por lo tanto, es un 1. Luego, aquí lo que hacemos es que toda multiplicación dividida por el mismo da el mismo resultado. Cuando hacemos esta multiplicación aquí, me da el mismo. Aquí está el mismo. Entonces procedimos a hacer el mismo paso, que es multiplicar esto aquí y da como resultado lo mismo aquí. Ahora bien, vamos a trabajar con el lado izquierdo de esta fracción. Aquí está, lo sacamos el lado izquierdo. Cuando resolvemos esto aquí, ¿cómo lo resolvemos? Multiplicamos 3 por 5, 15. Después decimos 2 por 5, da 10. El menos, y 3 por 4 da 12. Cuando realizamos eso, nos queda como resultado menos 2 sobre 15. Ahora bien, como ya tenemos el primer resultado, lo colocamos aquí y le sumamos el otro lado que dejamos aquí, el que continúa. Ahí está. Al realizar eso, lo que hacemos es que, como vemos que
el 9, perdón, tiene tercera y el 6 tiene tercera. Tercera de 9 da 3. Tercera de 6 da 2. Entonces, la sustituimos aquí. Luego lo que hacemos es multiplicamos. 15 por 2 da 30. 2 por menos 2 da menos 4. El signo de más. 15 por 3 da 45. Cuando restamos aquí da 41 y este se queda así. Al realizar esto nos damos cuenta que no es un número racional, por la misma razón que le dijimos anterior. Así que chicos, por favor, revisar la plataforma, le coloqué algunas preguntas. Hasta una próxima entrega, bye. Se me cuidan, chicos. Muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Stephanie Clime y hoy seré su maestra de matemáticas. Estaremos tratando el tema de numeración basándonos en la propiedad asociativa de la suma. Pero antes, debemos de comenzar haciendo una pequeña retroalimentación sobre el tema de la clase pasada. ¿Alguien me podrá decir cuál fue el tema que trabajamos en la clase pasada? Sí, maestra, el tema que estuvimos trabajando fue los números reales. Muy bien. ¿Y quién me puede dar una pequeña definición sobre lo que es un número real? Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. Excelente. Ahora hablaremos sobre el tema que corresponde para el día de hoy, el cual es la propiedad asociativa de la suma. La propiedad asociativa aplica a dos tipos de operaciones, la suma y la multiplicación. Esta propiedad indica que, cuando existen tres o más cifras en esas propiedades, el resultado no depende de la manera en la que se agrupan los términos. Esto quiere decir que más allá de cómo se junten los diferentes números de la operación, la suma o la multiplicación ofrecerán el mismo resultado. En el caso de la suma, la propiedad asociativa indica que la forma en que se juntan los sumandos no incide en el resultado de la operación. Veamos el funcionamiento de esta propiedad a través del siguiente ejemplo. Tenemos que A más B más C es igual a más B más C. Al reemplazar las letras por valores numéricos, podemos demostrar la igualdad que indica la propiedad asociativa. Si A es igual a 8, B es igual a 5 y C es igual a 4. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que 8 más 5 más 4 es igual a 8 más 5 más 4. Sumando 8 más 5 tenemos que es igual a 13, más 4 que pasa igual, es igual a 8 más 9. Y 13 más 4 que es igual a 17 y 8 más 9 que es igual a 17. Ahora bien, les explicaré un ejemplo aplicando los pasos del método de Friedman, pero antes debemos de saber quién fue Friedman. Friedman, 1915-2005, fue doctor en educación, profesor de psicología, destacado investigador del Instituto de Psicología de la Academia de la Educación de Rusia. Las etapas de Friedman son las siguientes: análisis del problema, escritura esquemática del problema, búsqueda del método de resolución del problema, aplicación del método de resolución, prueba de la solución del problema, análisis de la solución del problema, formulación de la respuesta al problema y, por último, el análisis de la solución obtenida. Después de conocer las etapas de Friedman, procedemos a explicar el problema, el cual nos dice que para llevar computadoras nuevas a un centro educativo han llegado 3 camiones con 15 cajas cada uno. Dentro de cada caja hay 10 computadoras. ¿Cuántas computadoras han llegado al centro educativo? Solución. Como nos dice el primer paso de Friedman, debemos de analizar el problema. Como nos dice el problema,
Debemos de saber cuántas computadoras llegaron al centro educativo y para eso tenemos los siguientes datos. 3 camiones, 15 cajas en cada camión, 10 computadoras en cada caja. Escritura esquemática del problema. Podemos resolver el problema agrupando los factores de dos maneras. A por B por C o A por B por C. Búsqueda del método de resolución. En este caso utilizaremos la fórmula A por B por C. Aplicación del método de resolución. Aquí tenemos la fórmula ya antes dada, A por B por C. Sustituyendo en la fórmula tenemos 3 por 15 por 10, multiplicando 3 por 15 que es igual a 45 por 10, 45 por 10 que es igual a 450. Prueba de la solución del problema. Después de resolver el problema, hacemos la prueba. Si multiplicamos 3 camiones por las 15 cajas, obtenemos un total de 45 cajas. Luego multiplicamos el 45 del total de cajas por las 10 computadoras que tiene cada caja, obtenemos un total de 450 computadoras. Y por último tenemos la formulación de la respuesta al problema. Escribimos la respuesta anterior de la siguiente manera. El total de computadoras que llegaron al centro educativo fue de 450 computadoras. Como acabamos de ver, este es un método muy sencillo de utilizar en cualquier problema que debemos de resolver. Ahora van a realizar un esquema con la propiedad asociativa de la suma de los números reales, que es el tema que acabamos de ver. Para esto pueden juntarse en parejas para que así se compartan ideas. Para esto van a tener un máximo de 5 minutos. Comencemos. Después de terminado el tiempo, van a llenar el siguiente quiz. Aquí tenemos el enlace. Necesito que por favor enciendan sus computadoras y copien este enlace en Google para que puedan llenar el quiz. En ese quiz van a tener algunas definiciones de lo que acabamos de ver. Además, hay también 3 o 4 problemas utilizando el método de Freedmat en el que ustedes deben de organizar los pasos y también deben de resolver un problema aplicando este método. Como vieron, es un método muy sencillo y si se llevan de los pasos es muy simple y muy fácil. Después que enciendan las computadoras me avisan para poder comenzar. Cuando entren van a tener un máximo de 10 minutos para llenar el quiz. Ya han terminado este quiz. Espero que ustedes hoy hayan aprendido a cómo utilizar este método de Freedmat, el cual es un método muy sencillo de utilizar y que lo pueden utilizar en cualquier otra materia de matemática que estén dando, ya que si se llevan de este paso se les hace más fácil resolver el problema, porque va detallando cada paso que tienen que realizar en el problema. Y sé que será de gran ayuda para ustedes. Así que nos vemos en la próxima, queridos estudiantes. Y gracias por asistir a la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, cuídense. Buenos días, chicos, bienvenidos a un nuevo encuentro virtual. En el día de hoy continuamos trabajando con numeración y los números reales. Antes de empezar, les traigo un problema con el que ustedes estarán trabajando cada quien, el cual luego socializaremos. Para eso les daré 10 minutos y compartiremos sobre esto. Aquí les comparto pantalla y me dicen si pueden ver la pantalla.
Sí, se ve. Sí, maestra, se puede ver. Ok, pues ya pueden comenzar a trabajar. Como les decía, tienen 10 minutos para ello. Ok, maestra. Pueden socializar con algún compañero, compartir y luego revisamos todos juntos. Muy bien, chicos, ya han pasado los 10 minutos. Vamos a ver quién quiere compartir su resultado y decirnos cómo lo hizo, qué le pareció el problema. Vamos a ver. Esther. Bueno, a mí me dio como resultado 15 y yo lo hice utilizando el teorema de Pitágoras y fue un poco fácil. Ok, Esther se lo encontró fácil, muy bien. ¿Quién más quiere compartir su resultado? Lisbeth, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu respuesta? A mí me pareció muy interesante el problema, pero lo que no comprendo es por qué si usé el teorema de Pitágoras, a mí me da 20 y a Esther le da 15. Entonces aquí estoy un poco confundida. Muy buena observación. Vamos a ver luego, vamos a comparar qué pasó. Y Stephanie. Yo también utilicé el teorema de Pitágoras, pero a mí me dio 17. Ok, muy bien. Veo que todos utilizaron el teorema de Pitágoras. Vamos a ver por qué lo utilizaron y vamos a utilizar un método para resolución de problemas que nos va a permitir ir paso a paso para llegar a la solución y comprenderlo mejor. Chicos, vamos a comprobar el resultado y para esto vamos a utilizar el método de Polya. Consiste en 4 pasos. Vamos a ver. Un trabajador necesita cortar una placa de aluminio en forma de triángulo. Uno de sus lados debe medir 20 centímetros. ¿Cómo ayudarías al trabajador a determinar la altura que debe darle al triángulo para que todos sus lados tengan el mismo largo? Ya ustedes, de manera autónoma, realizaron este ejercicio y me compartieron sus resultados. Vamos a ver y a comprobar. Muy bien, el paso 1 en este método es comprender el problema. Vamos a ver si entendimos lo que quiere este problema. ¿Qué nos preguntan? Bueno, nos preguntan cómo ayudaríamos al trabajador a determinar la altura del triángulo si se quiere que todos sus lados tengan la misma longitud. La incógnita en este problema es la altura, a la que llamaremos h. Los lados del triángulo los llamaremos A, B y C, pues según el enunciado nos dice que uno de sus lados debe medir 20 centímetros y que además todos los lados del triángulo deben medir lo mismo. ¿Qué triángulo tiene todos sus lados iguales? El equilátero. Entonces, podemos decir que este triángulo que el trabajador va a construir es equilátero. Podríamos decir que la condición es que al hallar la altura de este triángulo debe cumplir que A sea igual a B, igual a C, igual a 20 centímetros. Como dijimos antes, todos sus lados tienen la misma longitud. Una vez comprendido el problema, vamos al paso número 2 y es concebir un plan, trazar un plan. ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio? Vamos a ver, queremos encontrar la altura que pueda cumplir con las condiciones dadas. A partir de los datos, podemos deducir que el triángulo es equilátero de lados de 20 centímetros de largo. Necesitamos una operación que nos ayude a determinar la altura h. También sabemos por teoría que la altura de un triángulo equilátero divide a uno de sus lados por la mitad y es perpendicular a este, por lo que obtendremos un triángulo rectángulo al trazar la altura h como se muestra en la siguiente figura.
vemos que si uno de sus lados, la altura divide a uno de sus lados, tendríamos lo que, en vez de medir 20, al dividir el triángulo tendríamos las medidas de la segunda figura. A igual a 20 centímetros, B igual a 10 centímetros. Dado que obtuvimos un triángulo rectángulo, nos hace falta hallar uno de sus lados, que en este caso sería la altura del triángulo inicial. Podríamos utilizar el teorema de Pitágoras como ustedes habían mencionado antes. En este caso utilizaremos las variables de nuestra figura. A al cuadrado igual a b al cuadrado más h al cuadrado. Ya que tenemos el plan, vamos a ejecutarlo en nuestro paso número 3, ejecución del plan. Teníamos que A igual a 20 centímetros, que es un lado del triángulo, B igual a 10 centímetros, que fue uno de los lados divididos al trazar la altura, y h, a quien no conocemos y queremos hallar. Entonces tenemos a al cuadrado igual a b al cuadrado más h al cuadrado. Al sustituir los valores en el teorema de Pitágoras, con a igual a 20 y b igual a 10, obtenemos lo siguiente: 20 al cuadrado igual a 400, 10 al cuadrado igual a 100. Entonces podemos hacer lo siguiente y tenemos que, al despejar a h al cuadrado, nos queda 400 menos 100 igual a h al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una resta. 400 menos 100 igual a 300, igual a h al cuadrado. Para expresar este número elevado al cuadrado, podemos escribirlo como una raíz. Entonces, tenemos h sería igual a la raíz de 300. Usando nuestras calculadoras, la raíz de 300 nos da aproximadamente 17.32 centímetros. Por tanto, la altura del triángulo, para que tenga sus lados iguales, debe de ser de aproximadamente 17.32 centímetros. Creo que quien más se acercó fue Stephanie con su resultado, que dijo que obtuvo 17 centímetros al hacer y resolver el problema. Y por último, vamos a examinar el plan. Vamos a ver si lo que hicimos fue correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Sustituimos en la operación inicial, que fue en el teorema de Pitágoras. Tenemos a al cuadrado igual a b al cuadrado más h al cuadrado. ¿Quién es a? A es 20 y lo elevamos al cuadrado, igual a 10, elevamos al cuadrado, me disculpan la anotación, aquí es una potencia, ese 2 representa una potencia, más 17.32, que es el valor de h que obtuvimos al resolver, al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? 20 al cuadrado igual a 400, 100 al cuadrado, 10 al cuadrado igual a 100 y 17.32 al cuadrado igual a 300. Al hacer la operación, 400 va a ser igual a 100 más 300 igual a 400. Entonces, al revisar el procedimiento, podemos darnos cuenta que el resultado obtenido es el deseado y cumple con las condiciones dadas. Muy bien, chicos, pueden ahora anotar, tomar notas en su cuaderno y apuntes sobre este ejercicio.